Este episodio saldrá el día de Halloween, así que feliz Halloween a todos. Esta semana, mientras muchos se disfrazan de fantasmas, brujas o zombies, yo quiero hablarte del miedo más común de todos, ese que no se disfraza, el que no vive en las películas, sino en nuestra mente. El miedo a fallar, a no ser suficiente, a ser juzgada, a intentarlo y no lograrlo. Y sí, puede sonar menos divertido que ver una película de terror, pero este tipo de miedo también puede paralizarnos si no lo entendemos. Así que hoy, aprovechando el espíritu de Halloween, vamos a mirar al miedo cara a cara, sin antifaz, y descubrir cómo procesarlo, cuándo sirve y cuándo simplemente nos detiene. Porque la verdad es que el miedo no siempre es el enemigo. A veces solo es una señal de que estamos creciendo. Este es el episodio número 6 de Una Nueva Tú. Supera tus miedos. Bienvenida a Una Nueva Tú, el podcast donde aprenderás a crear una vida más feliz, más sana y con propósito. Soy Rocío Gómez, tu coach, y juntas descubriremos el poder que tienes para transformarte en la siguiente versión de ti. Comencemos. Hola, hola a todas. Me alegra muchísimo que estén aquí. Hoy vamos a hablar sobre el miedo. De todos los temas que abordo, este es probablemente el más común. Y lo interesante de hablar del miedo y de superarlo es que aunque todos lo sentimos, casi nunca lo hablamos abiertamente. Y cuando lo hacemos, solemos tratarlo como si fuera una razón válida para detenernos. Tengo miedo, así que no voy a hacer eso. Pero quiero que consideres algo. El miedo no es una razón válida para no actuar. Mucha gente dice que debemos honrar nuestro miedo, reconocerlo, aceptarlo, y estoy totalmente de acuerdo. Pero aceptar el miedo no significa obedecerlo. Está bien sentir miedo. Está bien temer al fracaso o incluso al éxito, pero eso no significa que debes detenerte. Hay un libro que amo que traducido más o menos se llama Siente el miedo y hazlo de todos modos. Y creo que es uno de los conceptos más poderosos que podemos aplicar en nuestra vida. El miedo no es un error de fábrica, es una función biológica diseñada para mantenernos a salvo. Nuestro cerebro primitivo se asegura de que no saltemos de un acantilado, no corramos al tráfico ni manejemos a 240 kilómetros por hora. El miedo sirve para eso, para protegernos. Pero el problema es que nuestro cerebro primitivo no está al ritmo de nuestras metas modernas. La mayoría del tiempo no necesitamos huir de tigres, pero si queremos lanzar un negocio, decir lo que pensamos o mostrarnos tal como somos, el miedo también aparece, como si un micrófono fuera un tigre con dientes. Por eso, el primer paso es aceptar que el miedo va a estar ahí y que no tiene que desaparecer para que avances. No necesitas ser atrevida o intrépida antes de actuar. Actuar a pesar del miedo, reconociéndolo, pero sin dejar que te controle, es una de las cosas más poderosas que puedes hacer. Recuerda lo que hablamos en episodios anteriores. Todas nuestras emociones provienen de nuestros pensamientos. Así que la mayor parte del miedo que sentimos, excepto el que surge ante un peligro real, viene de lo que pensamos. Y la mayoría de esos pensamientos son irracionales. Así que sí, en muchos casos tú misma estás generando tu propio miedo con tu mente y permitiendo que te detenga. Hay una excepción, claro. Ese miedo instantáneo que viene de la famosa respuesta de lucha o huida, como cuando caminas por el pasillo oscuro de tu casa y tu hijo de 12 años salta de la nada gritando ¡bu! Tu cuerpo reacciona antes de que tu cerebro piense. A mí me pasa todo el tiempo, ya que a mi hijo le encanta asustarme y verme brincar. Ya después de que le doy un manotazo, nos reímos y ya me siento mejor. Esa respuesta automática es útil cuando hay peligro real, pero no cuando solo estás pensando en lo que alguien podría decir de ti o si tu idea será criticada. Ahí es donde el miedo deja de servirnos. El miedo biológico protege, el miedo mental limita. Y nuestra tarea es aprender a reconocer la diferencia.
El miedo no es una razón válida para no actuar. Solo significa que tu mente está creyendo pensamientos que generan esa emoción. No se trata de honrarlo al punto de dejar que te detenga, sino de comprenderlo lo suficiente para reconocer qué pensamiento lo está provocando. Una vez que lo ves, puedes cuestionarlo y cambiarlo. Y si no puedes cambiarlo todavía, porque a veces el pensamiento está muy arraigado, puedes actuar de todas formas. Cuando te permites actuar aún sintiendo miedo, algo curioso sucede. Descubres que la mayoría de las cosas que temías no eran tan peligrosas. No hay tigres, no hay garras, solo una mente humana intentando protegerte de algo que no pone en riesgo tu vida. La ciencia lo demuestra con la llamada terapia de exposición. Si alguien tiene una fobia intensa, a las arañas, por ejemplo, se les expone poco a poco a ellas en un entorno seguro y el cerebro aprende que no hay peligro real. Eso mismo pasa cuando tú haces lo que temes. Tu mente aprende que puedes manejarlo. Piensa esto, lo que más tememos no suele ser el evento en sí, sino cómo nos vamos a sentir. No es miedo a hablar en público, es miedo a sentir vergüenza. No es miedo a intentar un proyecto, es miedo a sentir fracaso. Y esas emociones, vergüenza, decepción, rechazo, son solo vibraciones en el cuerpo. Cuando entiendes esto, el miedo cambia de tamaño. Ya no es un monstruo acechando en la oscuridad, sino una sensación que puedes observar y permitir. Así que el siguiente paso no es luchar contra el miedo, sino aprender a sentirlo, a procesar esa emoción en lugar de resistirla o huir de ella. Porque lo que más nos paraliza no es el miedo en sí, sino el miedo a sentir miedo. Y aquí es donde quiero llevarte ahora, a entender cómo se siente el miedo en tu cuerpo y cómo puedes procesarlo sin dejar que te controle. ¿Cómo se siente realmente el miedo cuando te permites sentirlo? Obsérvalo. Nota ese impulso automático de resistirlo, de querer distraerte o alejarlo. Es fascinante. Yo misma lo he experimentado muchas veces y me he dado cuenta de que a veces tengo más miedo de sentir el miedo que del miedo mismo. Y esto no solo pasa con el miedo, también con el dolor. Muchos de nosotros tenemos miedo de que algo nos duela emocionalmente o físicamente. Recuerdo que cuando mi hijo era pequeño, le aterraban las vacunas. Gritaba, lloraba, no podía quedarse quieto. Y después de que le ponían la inyección, simplemente decía, ay, no me dolió tanto. El miedo al dolor era peor que el dolor mismo. Y eso nos pasa a todos. Con la mayoría de las emociones difíciles, el miedo a sentirlas es peor que sentirlas realmente. Por miedo a lo que podríamos llegar a sentir, nos negamos experiencias, evitamos cambios y hasta nos alejamos de nuestros sueños. Entonces, ¿cómo se procesa una emoción como el miedo? Primero, quiero aclararte algo. Procesar una emoción no significa eliminarla, ni controlarla, ni hacerla desaparecer. Procesarla significa permitirla. Es literalmente dejar que la emoción cumpla su ciclo en tu cuerpo sin resistirla, sin distraerte, sin juzgarla. Imagina que el miedo es como una ola. Si te asustas de la ola y corres, nunca aprenderás a nadar. Pero si te quedas quieta, la observas y la dejas pasar sobre ti, descubres que no te ahoga. Eso es procesar una emoción. Aquí te explico cómo hacerlo paso a paso. Primero, pausa. Cuando notes esa tensión en el pecho, ese nudo en el estómago, esa respiración rápida, no corras. Detente y di, esto que siento es miedo. Solo nombrarlo activa la parte racional de tu cerebro y eso baja la intensidad de la emoción. Segundo, observa tu cuerpo. Pregúntate, ¿dónde lo siento exactamente? ¿En el pecho? ¿En el cuello? ¿En la garganta? ¿Qué textura tiene? ¿Es calor? ¿Presión? ¿Cosquilleo? Al observar el miedo físicamente, dejas de pelear con él mentalmente. Tercero, respira y permite.
Inhala profundo y exhala lento. No intentes que se vaya, solo acompáñalo. Puedes decirte, esto es solo una vibración en mi cuerpo, puedo sentirla. Y finalmente, espera a que pase. Las emociones tienen un principio, un clímax y un final. Si no las resistes ni las tapas con comida, trabajo o distracciones, se disuelven solas en unos minutos. A veces vuelven, y si lo hacen, tú vuelves a hacer lo mismo. Cada vez el miedo pierde un poco de fuerza y tú ganas más poder. Cuando aprendes a procesar el miedo, ya no necesitas evitarlo. Puedes sentirlo, entenderlo y seguir adelante. Y entonces, en lugar de que el miedo te frene, se convierte en una señal, una invitación a crecer, a atreverte, a expandirte, porque el miedo, cuando se siente con conciencia, deja de ser un obstáculo y se convierte en una guía. Así que te invito a observar esto en tu propia vida. Tómate un momento para escribirlo en una hoja. Escribe, ¿de qué tengo miedo? Deja que salgan todas las respuestas, sin filtros. ¿Tienes miedo de quedarte sin dinero? ¿De enfermarte? ¿De perder a alguien? ¿De ser rechazada? ¿De fallar? Lo que verás escrito no son hechos, sino pensamientos. Y esos pensamientos son los que generan el miedo. Por ejemplo, cuando piensas, alguien me va a lastimar o me van a traicionar. Eso no es una certeza, es un pensamiento que produce una emoción. Y al observarlo en papel, puedes cuestionarlo. ¿Es un miedo lógico o es una historia que mi mente está creando? Pregúntate también, ¿este miedo me está frenando? Hay miedos que no importan, como el miedo a lanzarte en paracaídas. Yo nunca lo he hecho y estoy perfectamente bien sin hacerlo. Pero hay otros miedos que sí te limitan. Por ejemplo, a mí también me da miedo mostrarme mucho en redes sociales, grabar videos y exponerme. Y reconozco que ese miedo sí me frena, porque me hace evitar situaciones donde podría conectar o ayudar más. Y cuando lo analizo, me doy cuenta de lo irracional que es. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que a alguien no le guste cómo hablo o cómo me veo? Eso está bien. Cada persona tiene derecho a opinar. Y eso no me hace menos valiosa ni menos capaz. Cuando escribes tus miedos, estás sacando a la luz lo que tu mente repite en silencio. Y una vez que lo ves, puedes cuestionarlo, decidir si lo quieres seguir creyendo o si prefieres crear un pensamiento nuevo que te impulse. Ese es el poder de observar tu mente. Te das cuenta de que el miedo no es un enemigo, sino una señal, una puerta que puedes abrir para conocerte mejor. La verdad es que el miedo no es gran cosa, es solo una vibración en el cuerpo causada por un pensamiento. Y lo curioso es que a veces incluso buscamos sentir miedo. Nos subimos a montañas rusas, vemos películas de terror, jugamos a asustarnos y lo hacemos porque en el fondo hay algo emocionante de enfrentarlo. Esa descarga de adrenalina nos recuerda que estamos vivos. Y para mí, una de las cosas más fascinantes del mundo es precisamente eso, superar el miedo. Porque todo lo bueno, los sueños, las conexiones, los logros, la plenitud, está justo al otro lado del miedo. Casi siempre que quiero algo y no lo tengo, la razón es la misma. Hay un miedo que no he enfrentado. Miedo a fracasar, miedo a exponerme, miedo a equivocarme, miedo a lo que otros puedan pensar. Y detrás de cada uno de esos miedos está el crecimiento que deseo. A veces creemos que no actuamos por confusión. No sé qué hacer, no sé si es la decisión correcta, no estoy segura todavía, pero la mayoría de las veces esto no es confusión, es evasión. Es nuestra mente creando una excusa elegante para no sentir miedo. Mientras decimos que no sabemos, seguimos en un lugar familiar donde no tenemos que arriesgarnos. Pero no puedes evitar el miedo y avanzar al mismo tiempo. No puedes rodearlo, ni pasar por debajo, ni ignorarlo.
tienes que atravesarlo. Y no podrás hacerlo mientras te digas que estás confundida o que no sabes qué hacer. Porque en el fondo, sí lo sabes. Solo temes equivocarte. Así que no dejes que esa excusa te robe tu poder. El miedo es algo que merece ser sentido, abrazado y explorado. Si lo observas con curiosidad en lugar de con resistencia, te darás cuenta de que en el 90% de los casos no hay ningún peligro real. El miedo se disfraza de necesario, como dice Eckhart Tolle, pero en realidad no lo es. Piensa en cuando ves una película de terror. Tu corazón late más rápido, tus músculos se tensan, pero sabes que no es real. Puedes quedarte sentada en el cine y recordarte, son actores, es solo una historia, estoy a salvo. Puedes usar esa misma habilidad en la vida real. Cuando sientas miedo, recuérdate, esto solo es una sensación, no una amenaza. No vas a morir si envías ese mensaje, si hablas frente a todos, si pruebas algo nuevo. No vas a morir si fallas, ni si alguien te juzga. Nada horrible va a pasar. Solo estás sintiendo una vibración que tu mente generó. Y si te atreves a sentirla una y otra vez sin huir, descubrirás que no hay límites para ti. Porque el secreto no es dejar de tener miedo. Nadie lo logra, sino no usarlo como excusa para detenerte. Las personas que admiras también sienten miedo. La diferencia es que lo sienten y actúan de todos modos. Y eso es lo que quiero invitarte a hacer también. Te dejo esta invitación, algo simple pero profundamente poderoso. Toma una hoja y escribe todo lo que te da miedo. No lo pienses demasiado, solo deja que salga. Miedo a fallar, a ser juzgada, a decepcionar, a no lograrlo. Y luego pregúntate, ¿cómo sería aceptar ese miedo en lugar de resistirlo? Llévalo contigo. Hazlo tu compañero de viaje, como dice Elizabeth Gilbert. Deja que el miedo vaya contigo en el carro, pero no le des el volante. Puede venir en el asiento trasero, puede hablar de vez en cuando, pero tú sigues conduciendo. Tú decides el rumbo. Tú no necesitas esperar a que el miedo desaparezca para actuar. Solo necesitas reconocerlo, agradecerle su intención de protegerte y seguir adelante. El miedo, cuando lo ves de frente, pierde su poder. No es algo que tengas que vencer, es algo que puedes integrar. Así que no dejes que te detenga. Atrévete a hacerlo con miedo. Atrévete a enviar ese mensaje, a grabar ese video, a tener esa conversación, a dar ese paso. Todo lo bueno está justo al otro lado de ese miedo. Me encantaría saber qué descubres cuando lo pongas en práctica. Cuéntame en los comentarios o mándame un mensaje a rociogomezcoach.com/conecta y dime cómo se sintió hacerlo. Y recuerda, sentir miedo no significa que vas por mal camino. Muchas veces es justo lo contrario. Hasta la próxima semana. Ten miedo, pero hazlo de todos modos, ¿ok? Nos hablamos pronto. Bye bye.